Capítulo 17. 4 lecciones. Dijo también a sus discípulos: imposible es que no sucedan escándalos, pero ay de aquel que los causa. Menos mal sería para él que le echasen al cuello una rueda de molino y le arrojasen al mar, que no que él escandalizara a uno de estos pequeñitos. Id pues con cuidado. Si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día, esto es, muchas veces, te ofendiere, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: pésame de lo hecho, perdónale siempre. Entonces los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Y el Señor les dijo: si tuviereis fe como un granito de mostaza, diréis a ese moral: arráncate de raíz y trasplántate en el mar, y os obedecerá. ¿Quién hay entre vosotros que, teniendo un criado de labranza o pastor, luego que vuelve del campo le diga: ven, ponte a la mesa? Y que al contrario no le diga: disponme la cena, cíñete y sírveme mientras yo como y bebo, que después comerás tú y beberás. ¿Por ventura el amo se tendrá por obligado al tal criado de que hizo lo que le mandó? No, por cierto. Así también vosotros, después que hubiereis hecho todas las cosas que se os han mandado, habéis de decir: somos siervos inútiles. No hemos hecho más que lo que ya teníamos obligación de hacer. Sana a 10 leprosos. Caminando Jesús hacia Jerusalén, atravesaba Samaria y Galilea. Y estando para entrar en una población, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon a lo lejos y levantaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten lástima de nosotros. Luego que Jesús los vio, les dijo: id, mostraros a los sacerdotes. Y cuando iban, quedaron curados. Uno de ellos, apenas echó de ver que estaba limpio, volvió atrás glorificando a Dios a grandes voces, y postróse a los pies de Jesús, pecho por tierra, dándole gracias. Y este era un samaritano. Jesús dijo entonces: ¿pues qué? ¿Son 10 los curados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviese a dar a Dios la gloria sino este extranjero? Después le dijo: levántate, vete, que tu fe te ha salvado. La segunda venida del Señor. Preguntado por los fariseos: ¿cuándo vendrá el reino de Dios?, les dio por respuesta: el reino de Dios no ha de venir con muestras de aparato, ni se dirá: vele aquí o vele allí. Antes tened por cierto que ya el reino de Dios está en medio de vosotros. Con esta ocasión dijo a sus discípulos: tiempo vendrá en que desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Entonces os dirán: mírale aquí, mírale allí. No vayáis tras ellos, ni los sigáis, porque como el relámpago brilla y se deja ver de un cabo del cielo al otro, iluminando la atmósfera, así se dejará ver el Hijo del Hombre en el día suyo. Mas es menester que primero padezca muchos tormentos y sea desechado de esta nación. Lo que acaeció en el tiempo de Noé, igualmente acaecerá en el día del Hijo del Hombre. Comían y bebían, casábanse y celebraban bodas hasta el día en que Noé entró en el arca, y sobrevino entonces el diluvio que acabó con todos. Como también lo que sucedió en los días de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban casas. Mas el día que salió Lot de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre que los abrazó a todos. De esta manera será el día en que se manifestará el Hijo del Hombre. En aquella hora, quien se hallare en el terrado y tiene también sus muebles dentro de casa, no entre a cogerlos, ni tampoco quien está en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo aquel que quisiere salvar la vida, la perderá, y quien la perdiere, la conservará. Una cosa os digo: en aquella noche 2 estarán en un mismo lecho. El uno será libertado, y el otro abandonado.
estarán dos mujeres moliendo juntas. La una será libertada y la otra abandonada. Dos hombres en el mismo campo. El uno será libertado y el otro abandonado. ¿Dónde, Señor?, replicaron ellos. ¿Dónde será esto? Jesús les respondió: doquiera que esté el cuerpo o cadáver, allá volarán las águilas. Capítulo 18. Parábola del juez perverso. Propúsoles también esta parábola para ver que conviene orar perseverantemente y no desfallecer, diciendo: en cierta ciudad había un juez que ni tenía temor de Dios ni respeto a hombre alguno. Vivía en la misma ciudad una viuda, la cual solía ir a él diciendo: hazme justicia de mi contrario. Mas el juez en mucho tiempo no quiso hacérsela. Pero después dijo para consigo: aunque yo no temo a Dios ni respeto a hombre alguno, con todo, para que me deje en paz esta viuda, le haré justicia a fin de que no venga de continuo a romperme la cabeza. Ved, añadió el Señor, lo que dijo ese juez inicuo. ¿Y dejará Dios de hacer justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, y sufrirá que se les oprima? Os aseguro que no tardará en vengarlos. Pero cuando viniere el Hijo del Hombre, ¿os parece que hallará fe sobre la tierra? El fariseo y el publicano. Dijo asimismo a ciertos hombres que presumían de justos y despreciaban a los demás esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba en su interior de esta manera: oh Dios, yo te doy gracias de que no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, pago los diezmos de todo lo que poseo. El publicano, al contrario, puesto allá lejos, ni aun los ojos osaba levantar al cielo, sino que se daba golpes de pecho diciendo: Dios mío, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Os aseguro, pues, que éste volvió a su casa justificado, mas no el otro, porque todo aquel que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Bendice a los niños. Y traíanle también algunos niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos lo impedían con ásperas palabras. Mas Jesús, llamando así los niños, dijo: dejad venid a mí los niños, y no se lo vedéis, porque de tales como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, que quien no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Peligro de las riquezas. Un joven sujeto de distinción le hizo esta pregunta: buen maestro, ¿qué podré yo hacer a fin de alcanzar la vida eterna? Respondióle Jesús: ¿por qué me llamas bueno, teniéndome por puro hombre? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y madre. Dijo él: todos esos mandamientos los he guardado desde mi mocedad. Lo cual oyendo Jesús le dijo: todavía te falta una cosa para ser perfecto. Vende todos tus bienes y dalos a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Y después, ven y sígueme. Al oír esto, entristecióse el joven, porque era sumamente rico. Y Jesús, viéndole sobrecogido de tristeza, dijo: oh, cuán dificultosamente los adinerados entrarán en el reino de Dios. Porque más fácil es a un camello el pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y dijeron los que le escuchaban: pues ¿quién podrá salvarse? Respondióles Jesús: lo que es imposible a los hombres, a Dios es posible. Entonces dijo Pedro: bien ves que nosotros hemos dejado todas las cosas y seguídote. Díjoles Jesús: en verdad os digo, ninguno hay que haya dejado casa o padres,
o hermanos, o esposa, o hijos, por amor del reino de Dios, el cual no reciba mucho más en este siglo y en el venidero la vida eterna. Predice su muerte y resurrección. Después, tomando Jesús aparte a los 12, les dijo: Ya veis que subimos a Jerusalén, donde se cumplirán todas las cosas que fueron escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Porque será entregado en manos de los gentiles y escarnecido, y azotado, y escupido. Y después que le hubieren azotado, le darán la muerte. Y al tercer día resucitará. Pero ellos ninguna de estas cosas comprendieron. Antes era este un lenguaje desconocido para ellos, ni entendían la significación de las palabras dichas. Sana a un ciego junto a Jericó. Y al acercarse a Jericó, estaba un ciego sentado a la orilla del camino pidiendo limosna. Y sintiendo el tropel de la gente que pasaba, preguntó qué novedad era aquella. Dijéronle que Jesús Nazareno pasaba por allí de camino. Y se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Los que iban delante le reprendían para que callase, pero él levantaba mucho más el grito: Hijo de David, ten piedad de mí. Paróse entonces Jesús y mandó traerle a su presencia. Y cuando le tuvo ya cerca, preguntóle, diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Señor, respondió, el que yo tenga vista. Díjole Jesús: Tenla, tu fe te ha salvado. Y al instante vio y le seguía, celebrando las grandezas de Dios. Y todo el pueblo, cuando vio esto, alabó a Dios. Capítulo 19. Conversión de Zaqueo. Habiendo Jesús entrado en Jericó, atravesaba por la ciudad, y he aquí que un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los publicanos, hacía diligencias para conocer a Jesús de vista, y no pudiendo a causa del gentío, por ser de muy pequeña estatura, se adelantó corriendo y subióse sobre un cabrahigo para verle, porque había de pasar por allí. Llegado que hubo Jesús a aquel lugar, alzando los ojos le vio y díjole: Zaqueo, baja luego, porque conviene que yo me hospede hoy en tu casa. Él bajó a toda prisa y le recibió gozoso. Todo el mundo al ver esto murmuraba diciendo que se había ido a hospedar en casa de un hombre de mala vida. Mas Zaqueo, puesto en presencia del Señor, le dijo: Señor, desde ahora doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado en algo a alguno, le voy a restituir 4 veces más. Jesús le respondió: Ciertamente que el día de hoy ha sido de salvación para esta casa, pues que también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que había perecido. Parábola de las 10 minas. Mientras escuchaban estas cosas, los circunstantes, añadió una parábola, atento a que se hallaba vecino a Jerusalén, y las gentes creían que luego se había de manifestar el reino de Dios. Dijo pues: un hombre de ilustre nacimiento marchóse a una región remota para recibir la investidura del reino y volver con ella, con cuyo motivo, convocados 10 de sus criados, dióles 10 minas, diciéndoles: negociad con ellas hasta mi vuelta. Es de saber que sus naturales le aborrecían. Y así despacharon tras de él embajadores, diciendo: no queremos a ese por nuestro rey. Pero habiendo vuelto, recibida la investidura del reino, mandó luego llamar a los criados a quienes había dado su dinero para informarse de lo que habían negociado cada uno. Vino pues el primero y dijo: Señor, tu mina ha rendido 10 minas. Respondióle: bien está, buen criado. Ya que en esto poco has sido fiel, tendrás mando sobre 10 ciudades. Llegó el segundo y dijo: Señor, tu mina ha dado de ganancias 5 minas. Dijo asimismo a éste: tú tendrás también el gobierno de 5 ciudades. Vino otro y dijo: Señor, aquí tienes tu mina, la cual he guardado envuelta en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre de un natural austero.
Tomas lo que no has depositado y ciegas lo que no has sembrado. Dícele el amo: Oh, mal siervo, por tu propia boca te condeno. ¿Sabías que yo soy un hombre austero, que me llevo lo que no deposité y ciego lo que no he sembrado? Pues ¿cómo no pusiste mi dinero en el banco, para que yo envolviendo lo recobrase con los intereses? Por lo que dijo a los asistentes: Quitadle la mina y dádsela al que tiene 10. Replicáronle: Señor, que tiene ya 10 minas. Yo os declaro, respondió Jesús, que a todo aquel que tiene, dársele ha, y se hará rico. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le ha de quitar. Pero en orden a aquellos enemigos míos que no me han querido por rey, conducidlos acá y quitadles la vida en mi presencia. Entrada triunfal en Jerusalén. Después de haber dicho Jesús estas cosas, prosiguió su viaje a Jerusalén, e iba él delante de todos. Y entrando cerca de Betfagé y de Betania, junto al monte llamado de los Olivos, despachó a 2 de sus discípulos diciéndoles: Id a esa aldea de enfrente, donde al entrar hallaréis un pollino atado, en que ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os preguntare, ¿por qué le desatáis?, le diréis así: porque el Señor lo ha menester. Fueron pues los enviados y hallaron el pollino de la misma manera que les había dicho. En el acto de desatarle, les dijeron los dueños de él: ¿por qué desatáis ese pollino? A lo que respondieron ellos: porque lo ha menester el Señor. Condujéronle pues a Jesús, y echando las ropas de ellos sobre el pollino, le hicieron montar encima. Mientras iba Jesús pasando, acudían las gentes y tendían sus vestidos por los caminos. Y estando ya cercano a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos en gran número, transportados de gozo, comenzaron a alabar a Dios en alta voz por todos los prodigios que habían visto, diciendo: Bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo más alto de los cielos. Con esto, algunos de los fariseos que iban entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Respondióles él: En verdad os digo que si éstos callan, las mismas piedras darán voces. Jesús llora sobre la ciudad. Al llegar cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, derramó lágrimas sobre ella, diciendo: Ah, si conocieseis también tú, por lo menos en este día que se te ha dado, lo que puede atraerte la paz. Mas ahora está todo ello oculto a tus ojos. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te circunvalarán y te asediarán, y te estrecharán por todas partes, y te arrasarán con los hijos tuyos, que tendrás encerrados dentro de ti, y no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuanto has desconocido el tiempo en que Dios te ha visitado. Controversia con los sinedritas. Y habiendo entrado en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en él, diciéndoles: Escrito está: mi casa es casa de oración, mas vosotros la tenéis hecha una cueva de ladrones. Y enseñaba todos los días en el templo. Pero los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo buscaban cómo quitarle del medio, y no hallaban manera de obrar contra él, porque todo el pueblo estaba con la boca abierta, escuchándole. Capítulo 20. En uno de estos días, estando él en el templo instruyendo al pueblo y anunciándole el evangelio, vinieron de mancomún los príncipes de los sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hicieron esta pregunta: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esa potestad? Pero Jesús por respuesta les dijo: También yo quiero haceros una pregunta. Respondedme. ¿El bautismo de Juan era cosa del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí diciendo: Si respondemos que del cielo, nos dirá: Pues ¿por qué no habéis creído en él?
Y si decimos que de los hombres, el pueblo todo nos apedreará, teniendo por cierto como tiene que Juan era un profeta. Y así contestaron no saber de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: tampoco yo quiero deciros con qué autoridad hago estas cosas. Parábola de los renteros rebeldes. Luego comenzó a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y arrendóla a ciertos viñadores. Y él se ausentó lejos de allí por una larga temporada. A su tiempo, envió un criado a los renteros para que le diesen su parte de los frutos de la viña. Mas ellos, después de haberle maltratado, le despacharon con las manos vacías. Envió de nuevo a otro criado, pero a este también, después de herirle y llenarle de baldones, le remitieron sin nada. Envióles todavía otro, y a este también le hirieron y echaron fuera. Dijo entonces el dueño de la viña: ¿qué haré ya? Enviaré a mi hijo querido. Quizá cuando le vean le tendrán más respeto. Mas luego que los colonos le avistaron, discurrieron entre sí, diciendo: este es el heredero, matémosle a fin de que la heredad quede por nuestra. Y habiéndole arrojado fuera de la viña, le mataron. ¿Qué hará pues con ellos el dueño de la viña? Vendrá en persona y perderá a estos colonos y dará su viña a otros. Lo que oído por los príncipes de los sacerdotes dijeron: no lo permita Dios. Mas Jesús, clavando los ojos en ellos, dijo: pues ¿qué quiere decir lo que está escrito? La piedra que desecharon los arquitectos, esa misma vino a ser la principal piedra del ángulo. De suerte que quien cayere sobre la dicha piedra se estrellará, y aquel sobre quien ella cayere quedará hecho añicos. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los escribas desearon prenderle en aquella misma hora, porque bien conocieron que contra ellos se dirigía la parábola propuesta, mas temieron al pueblo. El tributo al César. Entretanto, como andaban acechándole, enviaron espías que hiciesen de los virtuosos para cogerle en alguna palabra a fin de entregarle a la jurisdicción y potestad del gobernador. Así, le propusieron una cuestión en estos términos: Maestro, bien sabemos que tú hablas y enseñas lo que es justo, y que no andas con respetos humanos, sino que enseñas el camino de Dios según la verdad. ¿Nos es lícito a nosotros pagar tributo a César o no? Mas Jesús, conociendo su malicia, les dijo: ¿para qué venís a tentarme? Mostradme un denario. ¿De quién es la imagen e inscripción que tiene? Respóndenle: ¿de César? Díjoles entonces: pagad pues al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron reprender su respuesta delante del pueblo. Antes bien, admirados de ella, callaron. Resurrección de los muertos. Llegaron después algunos de los saduceos que niegan la resurrección y le propusieron este caso: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si el hermano de alguno, estando casado, viene a morir sin hijos, el hermano de éste se case con su mujer y dé sucesión a su hermano. Eran pues 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos, con lo que se desposó con ella el tercero. Eso mismo hicieron todos los demás, y sin tener sucesión, fallecieron. En fin, la última de todos murió la mujer. Esto supuesto en la resurrección. ¿De cuál de los 7 ha de ser la mujer, ya que todos 7 tuvieron por mujer a la misma? Respondió Jesús: los hijos de este siglo contraen matrimonios recíprocamente, pero entre los que serán juzgados dignos del otro siglo y de la dichosa resurrección de entre los muertos, ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, porque ya no podrán morir otra vez, siendo iguales a los ángeles e hijos de Dios por el estado de la resurrección a que han llegado. Por lo demás, que los muertos hayan de resucitar, Moisés lo declaró cuando, estando junto a la zarza, le dijo el Señor:
Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Claro está que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Entonces algunos de los escribas, tomando la palabra, le dijeron: Maestro, bien has respondido. Y de allí adelante ya no se atrevieron a preguntarle más. ¿Hijo y señor de David? Mas él les replicó: ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David, siendo así que David mismo en el libro de los Salmos dice: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta tanto que yo ponga a tus enemigos por tarima de tus pies? Pues si David le llama su Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Escribas ambiciosos. Después, oyéndolo todo el pueblo, dijo a sus discípulos: Guardaos de los escribas que gustan de pasearse con vestidos rozagantes, y de ser saludados en las plazas, y de ocupar las primeras sillas en las sinagogas y los primeros puestos en los convites, que devoran las casas de las viudas, socolor de hacer larga oración. Estos serán condenados con mayor rigor. Capítulo 21. Ofrenda de la viuda. Estando un día Jesús mirando hacia el gazofilacio, vio a varios ricos que iban echando en él sus ofrendas. Y vio asimismo a una pobrecita viuda, la cual echaba 2 pequeñas monedas. Y dijo: En verdad os digo que esta pobre viuda ha echado más que todos, por cuanto todos estos han ofrecido a Dios parte de lo que les sobra. Pero ésta, de su misma pobreza, ha dado lo que tenía y necesitaba para su sustento. Sermón escatológico. Señales de la ruina del templo. Como algunos de sus discípulos dijesen del templo que estaba fabricado de hermosas piedras y adornado de ricos dones, replicó: Días vendrán en que todo esto que veis será destruido, de tal suerte que no quedará piedra sobre piedra que no sea demolida. Preguntáronle ellos: Maestro, ¿cuándo será eso? ¿Y qué señal habrá de que tales cosas están próximas a suceder? Jesús les respondió: Mirad, que no os dejéis engañar, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Mesías, y ya ha llegado el tiempo. Guardaos pues de seguirlos. Antes, cuando sintiereis rumor de guerras y sediciones, no queráis alarmaros. Es verdad que primero han de acaecer estas cosas, mas no por eso será luego el fin. Entonces añadió él: Se levantará un pueblo contra otro pueblo, y un reino contra otro reino, y habrá grandes terremotos en varias partes, y pestilencias, y hambres, y aparecerán en el cielo cosas espantosas, y prodigios extraordinarios. Pero antes que sucedan todas estas cosas, se apoderarán de vosotros, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas, y meterán en las cárceles, y os llevarán por fuerza a los reyes y gobernadores por causa de mi nombre, lo cual os servirá de ocasión para dar testimonio de mí. Por consiguiente, imprimid en vuestros corazones la máxima de que no debéis discurrir de antemano cómo habéis de responder. Pues yo pondré las palabras en vuestra boca, y una sabiduría a que no podrán resistir ni contradecir vuestros enemigos. Y seréis entregados por vuestros mismos padres y hermanos y parientes y amigos, y harán morir a muchos de vosotros, de suerte que seréis odiados de todo el mundo por amor de mí. No obstante, ni un cabello de vuestra cabeza se perderá. Mediante vuestra paciencia salvaréis vuestras almas, y cuando viereis a Jerusalén estar cercado por un ejército, entonces tened por cierto que su desolación está cerca. En aquella hora, los que se hallan en Judea, huyan a las montañas; los que habitan en medio de la ciudad, retírense; y los que están en los contornos, no entren. Porque días de venganza son estos, en que se han de cumplir todas las cosas como están escritas.
¡Ay de las que están encinta o criando en aquellos días! Pues este país se hallará en grandes angustias, y la ira de Dios descargará sobre este pueblo. Parte morirán al filo de la espada, parte serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta tanto que los tiempos de las naciones acaben de cumplirse. Señales del fin del mundo. Y veránse fenómenos prodigiosos en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra estarán consternadas y atónitas las gentes por el estruendo del mar y de las olas, secándose los hombres de temor y de sobresalto por las cosas que han de sobrevenir a todo el universo. Porque las virtudes de los cielos, o esferas celestes, se bambolearán, y entonces será cuando verán al Hijo del Hombre venir sobre una nube con grande poder y majestad. Como quiera que sea, vosotros, al ver que comienzan a suceder estas cosas, abrid los ojos y alzad la cabeza, porque vuestra redención se acerca. Y propúsoles esta comparación. Reparad en la higuera y en los demás árboles. Cuando ya empiezan a brotar de sí el fruto, conocéis que está cerca el verano. Así también vosotros, en viendo la ejecución de estas cosas, entended que el reino de Dios está cerca. Os empeño mi palabra, que no se acabará esta generación hasta que todo lo dicho se cumpla. El cielo y la tierra se mudarán, pero mis palabras no faltarán. Velad, pues, sobre vosotros mismos, no suceda que se ofusquen vuestros corazones con la glotonería y embriaguez y los cuidados de esta vida, y os sobrecoja de repente aquel día, que será como un lazo que sorprenda a todos los que moran sobre la superficie de toda la tierra. Velad, pues, orando en todo tiempo, a fin de merecer el evitar todos estos males venideros y comparecer ante el Hijo del Hombre. Estaba Jesús entre día enseñando en el templo, y saliendo de la ciudad a la noche, la pasaba en el monte llamado de los Olivos, y todo el pueblo acudía muy de madrugada al templo para oírle. Capítulo 22. Traición de Judas. Acercábase ya la fiesta de los Ázimos, que es la que se llama Pascua, y los príncipes de los sacerdotes y los escribas andaban trazando el modo de dar la muerte a Jesús. Mas temían al pueblo. Entretanto Satanás se apoderó de Judas, por sobrenombre Iscariote, uno de los 12, el cual se fue a tratar con los príncipes de los sacerdotes y los prefectos de la manera de ponerle en sus manos. Ellos se holgaron y concertáronse con él en cierta suma de dinero. Obligóse Judas y buscaba oportunidad para entregarle sin tumulto. Última cena. Llegó entretanto el día de los Ázimos, en el cual era necesario sacrificar el cordero pascual. Jesús pues envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id a prepararnos lo necesario para celebrar la Pascua. Dijeron ellos: ¿Dónde quieres que la dispongamos? Respondióles: Así que entréis en la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa en que entre, y diréis al padre de familias de ella: El maestro te envía a decir: ¿Dónde está la pieza en que yo he de comer el cordero pascual con mis discípulos? Y él os enseñará una sala grande, bien aderezada. Preparad allí lo necesario. Idos que fueron, lo hallaron todo como les había dicho, y dispusieron la Pascua. Llegada la hora de la cena, púsose a la mesa con los 12 apóstoles, y les dijo: Ardientemente he deseado comer este cordero pascual con vosotros antes de mi pasión. Porque yo os digo que ya no le comeré otra vez hasta que la Pascua tenga su cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando el cáliz, dio gracias y dijo: Tomad y distribuidle entre vosotros, porque os aseguro que ya no beberé el zumo de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó el pan, dio gracias, le partió y diósele diciendo:
Este es mi cuerpo, el cual se da por vosotros. Haced esto en memoria mía. Del mismo modo tomó el cáliz después que hubo cenado, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derramará por vosotros. Con todo, he aquí que la mano del que me hace traición está conmigo en la mesa. Verdad es que el Hijo del Hombre, según está decretado, sigue su camino, pero ay de aquel hombre que le ha de hacer traición. Inmediatamente comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que tal hiciese. Recomienda la humildad. Suscitóse además entre los mismos una contienda sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Mas Jesús les dijo: Los reyes de las naciones las tratan con imperio, y los que tienen autoridad sobre ella son llamados bienhechores. No habéis de ser así vosotros. Antes bien, el mayor de entre vosotros pórtese como el menor, y el que tiene la precedencia como sirviente. Porque ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es claro que quien está a la mesa? No obstante, yo estoy en medio de vosotros como un sirviente. Vosotros sois los que constantemente habéis perseverado conmigo en mis tribulaciones. Por eso, yo os preparo el reino celestial, como mi Padre me le preparó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Predice la fe y las negaciones de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás va tras de vosotros para zarandearos, como el trigo cuando se criba. Mas yo he rogado por ti a fin de que tu fe no perezca. Y tú, cuando te conviertas, confirma en ella a tus hermanos. Señor, respondió él, yo estoy pronto a ir contigo a la cárcel y aún a la muerte. Pero Jesús le replicó: Yo te lo digo, oh Pedro, que no cantará hoy el gallo antes que tú niegues 3 veces haberme conocido. Les anuncia graves tribulaciones. Díjoles después: En aquel tiempo en que os envié sin bolsillo ni alforja y sin zapatos, ¿por ventura os faltó alguna cosa? Nada, respondieron ellos. Pues ahora, prosiguió Jesús, el que tiene bolsillo, llévelo, y también alforja, y el que no tiene espada, venda su túnica y cómprela. Porque yo os digo que es necesario que se cumpla en mí todavía esto que está escrito. Él ha sido contado entre los malhechores, pues las cosas que de mí fueron pronunciadas están a punto de cumplirse. Ellos salieron con decir: Señor, he aquí 2 espadas. Pero Jesús, cortando la conversación, les respondió: Basta. La oración del huerto. Salió pues Jesús, acabada la cena, y se fue, según costumbre, hasta el monte de los Olivos, para orar. Siguiéronle asimismo sus discípulos. Y llegado que fue allí, les dijo: Orad, para que no caigáis en tentación. Y apartándose de ellos, como la distancia de un tiro de piedra, hincadas las rodillas, hacía oración, diciendo: Padre mío, si es de tu agrado, aleja de mí este cáliz. No obstante, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo confortándole. Y entrando en agonía, oraba con mayor intención. Y vínole un sudor como de gotas de sangre que chorreaba hasta el suelo. Y levantándose de la oración y viniendo a sus discípulos, hallólos dormidos por causa de la tristeza, y díjoles: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para no caer en tentación. Prendimiento. Estando todavía con la palabra en la boca, sobrevino un tropel de gente, delante de la cual iba uno de los 12, llamado Judas, que se arrimó a Jesús para besarle.
Y Jesús le dijo: «Oh Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?». Viendo los que acompañaban a Jesús lo que iba a suceder, le dijeron: «Señor, ¿heriremos con la espada?». Y uno de ellos hirió a un criado del príncipe de los sacerdotes y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús, tomando la palabra, dijo: «Dejadlo, no paséis adelante». Y habiendo tocado la oreja del herido, le curó. Dijo después Jesús a los príncipes de los sacerdotes y a los prefectos del templo y a los ancianos que venían contra él: ¿Habéis salido armados con espadas y garrotes como contra un ladrón? Aunque cada día estaba con vosotros en el templo, nunca me habéis echado mano. Mas esta es la hora vuestra y el poder de las tinieblas. Las negaciones de Pedro. Enseguida, prendiendo a Jesús, le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le iba siguiendo a lo lejos. Encendido fuego en medio del atrio, y sentándose todos a la redonda, estaba también Pedro entre ellos. Al cual, como una criada le viese sentado a la lumbre, fijando en él los ojos, dijo: «También éste andaba con aquel hombre». Mas Pedro lo negó diciendo: «Mujer, no le conozco». De allí a poco, mirándole otro, dijo: «Sí, tú también eres de aquellos». Mas Pedro le respondió: «Oh, hombre, no lo soy». Pasada como una hora, otro distinto aseguraba lo mismo diciendo: «No hay duda, este también estaba con él, porque se ve que es igualmente de Galilea». A lo que Pedro respondió: «Hombre, yo no entiendo lo que dices». E inmediatamente, estando todavía él hablando, cantó el gallo. Y volviéndose el Señor, dirigió una mirada a Pedro, y Pedro se acordó luego de la palabra que el Señor le había dicho: «Antes que cante el gallo, 3 veces me negarás». Y habiéndose salido afuera, lloró amargamente. Proceso religioso. Mientras tanto, los que tenían atado a Jesús se mofaban de él y le golpeaban. Y habiéndole vendado los ojos, le daban bofetones y le preguntaban diciendo: «Adivina, ¿quién es el que te ha herido?». Y repetían otros muchos dicterios, blasfemando contra él. Luego que fue de día, se congregaron los ancianos del pueblo y los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y haciéndole comparecer en su concilio, le dijeron: «Si tú eres el Cristo, dínoslo». Respondióles: «Si os lo dijere, no me creeréis, y si os hiciera alguna pregunta, no me responderéis, ni me dejaréis ir. Pero después de lo que veis ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios». Dijeron entonces todos: «Luego tú eres el Hijo de Dios». Respondióles: «Así es, que yo soy como vosotros decís». Y replicaron ellos: «¿Qué necesitamos ya buscar otros testigos cuando nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca?». Capítulo 23. Proceso civil ante Pilato. Y levantándose todo aquel congreso, le llevaron a Pilato, y comenzaron a acusarle diciendo: «A éste le hemos hallado pervirtiendo a nuestra nación y vedando pagar los tributos a César, y diciendo que él es Cristo, o el ungido rey de Israel». Pilato le interrogó diciendo: «¿Eres tú el rey de los judíos?». A lo cual respondió Jesús: «Así es como tú dices». Pilato dijo a los príncipes de los sacerdotes y al pueblo: «Yo no hallo delito alguno en este hombre». Pero ellos insistían más y más diciendo: «Tiene alborotado al pueblo con la doctrina que va sembrando por toda Judea, desde Galilea, donde comenzó, hasta aquí». Pilato, oyendo, preguntó si aquel hombre era Galileo. Y cuando entendió que era de la jurisdicción de Herodes, remitióle al mismo Herodes, que en aquellos días se hallaba también en Jerusalén. Ante Herodes. Herodes holgóse sobremanera de ver a Jesús, porque hacía mucho tiempo que deseaba verle, por las muchas cosas que había oído de él,
y con esta ocasión esperaba verle hacer algún milagro. Hízole, pues, muchas preguntas, pero él no le respondió palabra. Entretanto, los príncipes de los sacerdotes y los escribas persistían obstinadamente en acusarle. Mas Herodes, con todos los de su séquito, le despreció, y para burlarse de él, le hizo vestir de una ropa blanca y le volvió a enviar a Pilato. Con lo cual se hicieron amigos aquel mismo día Herodes y Pilato, que antes estaban entre sí enemistados. Jesús condenado a muerte. Habiendo pues Pilato convocado a los príncipes de los sacerdotes y a los magistrados, juntamente con el pueblo, les dijo: Vosotros me habéis presentado este hombre como alborotador del pueblo, y he aquí que, habiéndole yo interrogado en presencia vuestra, ningún delito he hallado en él de esos que le acusáis. Pero ni tampoco Herodes, puesto que lo remitía a él, y por el hecho se ve que no le juzgó digno de muerte. Por lo tanto, le dejaré libre. Tenía Pilato que dar libertad a un reo cuando llegaba la celebridad de la fiesta de la Pascua. Y todo el pueblo a una voz clamó diciendo: Quítale a éste la vida y suéltanos a Barrabás, el cual por su sedición levantada en la ciudad y por un homicidio había sido puesto en la cárcel. Hablóles nuevamente Pilato con deseo de libertar a Jesús, pero ellos se pusieron a gritar diciendo: Crucifícale, crucifícale. Él, no obstante, por tercera vez les dijo: Pues qué mal ha hecho éste. Yo no hallo en él delito ninguno de muerte. Así que después de castigado le daré por libre. Mas ellos insistían con grandes clamores pidiendo que fuese crucificado, y se aumentaba la gritería. Al fin Pilato se resolvió a otorgar su demanda. En consecuencia, dio libertad, como ellos pedían, al que por causa de homicidio y sedición había sido encarcelado, y a Jesús le abandonó al arbitrio de ellos. Camino del Calvario. Al conducirle al suplicio, echaron mano de un tal Simón, natural de Ciriné, que venía de una granja, y le cargaron la cruz para que la llevara en pos de Jesús. Las piadosas mujeres. Seguíale gran muchedumbre de pueblo y de mujeres, las cuales se deshacían en llantos y le plañían. Pero Jesús, vuelto a ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque presto vendrán días en que se diga: dichosas las estériles, y dichosos los vientres que no concibieron, y los pechos que no dieron de mamar. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: sepultadnos. Pues si al árbol verde le tratan de esta manera, en el seco ¿qué se hará? Eran también conducidos con Jesús a la muerte otros dos facinerosos. Jesús crucificado entre dos ladrones. Llegados que fueron al lugar llamado Calvario, allí le crucificaron, y con él a los ladrones, uno a la diestra y otro a la izquierda. Entretanto Jesús decía: Padre mío, perdónales porque no saben lo que hacen. Y ellos, poniéndose a repartir entre sí sus vestidos, los sortearon. El pueblo lo estaba mirando todo, y a una con él los príncipes hacían befa de Jesús, diciendo: a otros ha salvado, sálvese pues a sí mismo, si él es el Cristo, el escogido de Dios. Insultábanle no menos los soldados, los cuales se arrimaban a él y presentándole vinagre le decían: si tú eres el rey de los judíos, ponte en salvo. Estaba colocado sobre la cabeza de Jesús un letrero, escrito en griego, en latín y en hebreo, que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los ladrones que estaban crucificados blasfemaba contra Jesús diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Mas el otro le reprendía diciendo: ¿cómo? ¿Ni aún tú temes a Dios estando como estás en el mismo suplicio? Nosotros a la verdad estamos en él justamente, pues pagamos la pena merecida por nuestros delitos, pero éste ningún mal ha hecho. Decía después a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando hayas llegado a tu reino.
Y Jesús le dijo: En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muerte de Jesús. Era casi la hora de sexta, y las tinieblas cubrieron toda la tierra hasta la hora de nona. El sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por medio. Entonces Jesús, clamando con una voz muy grande, dijo: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Así que vio el centurión lo que acababa de suceder, glorificó a Dios diciendo: Verdaderamente este era un hombre justo. Y todo aquel concurso de los que se hallaban presentes a este espectáculo, considerando lo que había pasado, se volvían dándose golpes de pecho. Estaban al mismo tiempo todos los conocidos de Jesús y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, observando de lejos estas cosas. Sepultura de Jesús. Entonces se dejó ver uno del consejo llamado José, varón virtuoso y justo, oriundo de Arimatea, ciudad de la Judea, el cual no había consentido en el designio de los otros, ni en lo que habían ejecutado. Antes bien, era de aquellos que esperaban también el reino de Dios. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y habiéndole descolgado, le envolvió en una sábana y le colocó en un sepulcro abierto en peña viva, en donde ninguno hasta entonces había sido sepultado. Era aquel el día que llamaban Parécebe o preparación, e iba ya a entrar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea observaron el sepulcro y la manera con que había sido depositado el cuerpo de Jesús. Y al volverse, hicieron prevención de aromas y bálsamos, bien que durante el sábado se mantuvieron quietas según el mandamiento de la ley. Capítulo 24. Un ángel anuncia la resurrección. Mas el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que tenían preparados, y encontraron apartada la piedra del sepulcro, pero habiendo entrado dentro no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y quedando muy consternadas con este motivo, he aquí que se aparecieron de repente junto a ellas dos personajes con vestiduras resplandecientes, y quedando llenas de espanto y teniendo inclinado el rostro hacia la tierra, les dijeron: ¿Para qué andáis buscando entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que resucitó. Acordaos de lo que os previno cuando estaba todavía en Galilea, diciendo: conviene que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y crucificado, y que al tercer día resucite. Ellas en efecto se acordaron de las palabras de Jesús, y volviendo del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que refirieron esto a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María, madre de Santiago, y las otras sus compañeras. Si bien estas nuevas las miraron ellos como un desvarío y no las creyeron. Pedro, no obstante, fue corriendo al sepulcro y asomándose a él, vio la mortaja sola allí en el suelo y se volvió admirando para consigo el suceso. Camino de Emaús. En este mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén el espacio de 60 estadios, y conversaban entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Mientras así discurrían y conferenciaban recíprocamente, el mismo Jesús, juntándose con ellos, caminaba en su compañía, mas sus ojos estaban incapacitados para conocerle. Díjoles pues: ¿qué conversación es esa que caminando lleváis entre los dos, y por qué estáis tristes? Uno de ellos, llamado Cleofás, respondiendo le dijo: ¿Tú solo eres tan extranjero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado en ella estos días? Replicó él: ¿qué? Lo de Jesús Nazareno, respondieron, el cual fue un profeta poderoso en obras y en palabras a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los príncipes de los sacerdotes y nuestros jefes le entregaron a Pilato para que fuese condenado a muerte y le han crucificado.
Mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y no obstante, después de todo esto, he aquí que estamos ya en el tercer día después que acaecieron dichas cosas. Bien es verdad que algunas mujeres de entre nosotros nos han sobresaltado, porque antes de ser de día fueron al sepulcro, y no habiendo hallado su cuerpo, volvieron diciendo habérseles aparecido unos ángeles, los cuales les han asegurado que está vivo. Con eso, algunos de los nuestros han ido al sepulcro y hallado ser cierto lo que las mujeres dijeron, pero a Jesús no le han encontrado. Entonces les dijo él: «Oh necios y tardos de corazón para creer lo que anunciaron los profetas. ¿Por ventura no era menester que el Cristo padeciese todas estas cosas y entrase así en su gloria? Y empezando por Moisés y discurriendo por todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras los lugares que hablaban de él». En esto llegaron cerca de la quinta a donde iban, y él hizo ademán de pasar adelante, mas le detuvieron por fuerza diciendo: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde, y va ya el día de caída». Entró pues con ellos, y estando juntos a la mesa, tomó el pan y le bendijo, y habiéndole partido, se le dio. Con lo cual se les abrieron los ojos y le conocieron, mas él de repente desapareció de su vista. Entonces se dijeron uno a otro: ¿no es verdad que sentíamos abrazarse nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al punto, regresaron a Jerusalén, donde hallaron congregados a los 11 y otros de su séquito, que decían: «El Señor ha resucitado realmente y se ha aparecido a Simón». Ellos por su parte contaban lo que les había sucedido en el camino y cómo le habían conocido al partir el pan. Se aparece a los discípulos congregados. Mientras estaban hablando de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz sea con vosotros. Soy yo, no temáis». Ellos, atónitos y atemorizados, se imaginaban ver a algún espíritu, y Jesús les dijo: «¿De qué os asustáis? ¿Y por qué dais lugar en vuestro corazón a tales pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy. Palpad y considerad que un espíritu no tiene carne ni huesos, como vosotros veis que yo tengo». Dicho esto, mostróles las manos y los pies. Mas como ellos aún no lo acabasen de creer, estando como estaban fuera de sí, de gozo y de admiración, les dijo: «¿Tenéis aquí algo de comer?». Ellos le presentaron un pedazo de pez asado y un panal de miel. Comido que hubo delante de ellos, tomando las sobras, se las dio. Ascensión del Señor. Díjoles enseguida: «Ved ahí lo que os decía cuando estaba aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo cuanto está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras, y les dijo: «Así estaba escrito, y así era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de entre los muertos al tercer día, y que en nombre suyo se predicase la penitencia y el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y yo voy a enviaros el Espíritu que mi Padre os ha prometido por mi boca. Entre tanto, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de la fortaleza de lo alto». Después los sacó fuera, camino de Betania, y levantando las manos, les echó su bendición, y mientras los bendecía se fue separando de ellos y elevándose al cielo. Y habiéndole adorado, regresaron a Jerusalén con gran júbilo, y estaban de continuo en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén.